¿Qué tal, familia espiritual? Muy buenos días. Qué hermoso encontrarnos cada domingo a la mañana para celebrar juntos la vida, la esperanza y esta serie de mensajes que nos invita a contagiarnos en la fe, a contagiarnos en la esperanza. Y hoy queremos cerrar esta serie de mensajes contagiándonos unos a otros en ser generosos, en ser parte de una familia generosa. Yo quiero ser parte de una familia generosa y quiero que juntos seamos conocidos por ser una iglesia generosa, una familia de la fe generosa. Así que en esta mañana te invito a escuchar juntos un mensaje que se titula Rompiendo con el ciclo de la escasez. Rompiendo con el ciclo de la escasez, que cierra este mensaje, toda la serie que hemos tenido, que la hemos llamado siendo una familia, un grupo, una persona contagiosa. Contagiosa de fe, contagiosa de vida, contagiosa de esperanza, contagiosa de buen ánimo, contagiosa de alegría, contagiosa de esperanza en medio de la desesperanza. Bueno, ¿cómo te ha afectado esta pandemia? ¿Cómo la estás pasando? A nivel económico, ¿tuviste que ajustarte? ¿Te achicaste? ¿Te volviste especialista en malabares? ¿Ahora haces malabares con 5 pelotas al mismo tiempo? ¿O tal vez sos de aquellos que se han expandido en medio de esta pandemia? Sí, hay casos de personas que en medio de esta pandemia les ha ido mejor. Están trabajando más que nunca, les está yendo bien. También hay personas de ese tipo. Cuando hay alguna, bueno, no la podés abrazar, ¿viste? Pero por lo menos una mirada, qué bien esta persona. Pero hay personas que en medio de esta situación les ha ido bien y bueno, damos gracias a Dios por ellos. Pero cualquiera que sea tu situación, la de un tiempo de escasez, de achicamiento, o tal vez la de un tiempo de expansión y donde las cosas te han ido bien, la pregunta es, ¿qué filosofía estás usando para este tiempo en la administración de lo que tenés? ¿Cómo estás administrándote en el área económica? Hoy quiero llamarte a ser parte de una familia generosa. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre generoso. Tenemos un hermano mayor, Jesucristo, generoso. Y tanto el Padre como el Hijo esperan que su familia sea una familia generosa. Porque acá nosotros estamos reunidos en esta mañana, vos y yo, alrededor de la palabra de Dios, alabando a Dios por la generosidad de nuestro Dios, por la generosidad de su Hijo Jesucristo y porque generosamente nos han dado un espíritu de poder para vivir una vida generosa. Así que la administración, las posesiones, los bienes, el dinero, tienen que ver con nuestra vida espiritual. Tienen que ver, a Dios le importa la manera en que nos administramos, en cómo administramos la economía de nuestra vida, en cómo actuamos frente a las posesiones. Es probable que uno de los campos donde mayor prueba pasemos en la vida tenga que ver con lo económico. La mayoría de las familias, y si estamos en Argentina, más, pasamos vez tras vez problemas económicos. Vez tras vez problemas de que nos falta el empleo o que el negocio no fue, tenemos que reacomodarnos, rearmarnos, reconsiderar y recalcular. La famosa frase del GPS, un aparatito que cuando podíamos salir a las rutas nos indicaba dónde ir y cuando nos equivocábamos decía recalculando. En este país, Argentina, ¿cuántas veces hemos tenido que recalcular nuestra vida en lo económico? Porque cada tanto se arma una debacle que nos obliga a recalcular nuestra vida. Ahora, claro que sí, hay tiempos donde uno puede decir, bueno, pero ¿cómo librarnos de una mente de escasez cuando lo único que tengo es achique, lo único que tengo son deudas, donde tengo poco? Bueno, en escasez o en abundancia, con poco o con mucho, Dios nos llama a ser generosos. ¿Escuchaste? No pienses que este mensaje de ser generosos es para aquellos que les está yendo perfecto, impecable, bien, están creciendo con sus negocios en esta pandemia. No, este mensaje es para vos y para mí, cualquiera sea nuestra situación en este momento. Todos podemos ser generosos. Todos. Dios quiere que seamos generosos. Dios quiere que seamos parte de una familia generosa. Y todos tenemos algo para dar. Y todos tenemos algo para recibir. No hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar, ni nadie tan rico que no tenga nada para recibir. El ser generosos es un llamado para vos y para mí
cualquiera sea la situación en la que nos encontremos. El llamado de la palabra de Dios es a tener cuidado siempre de que el dinero y las posesiones conquisten nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el dinero y las posesiones es el primer competidor de Dios en este mundo. Este mundo se ha rendido no al Dios vivo, no al Dios de la vida, no al Dios de la esperanza, no al Dios de la generosidad, sino que este mundo se ha rendido a las posesiones y al dinero, a poseer, a tener. Y eso ha conquistado corazones y nos ha llevado a un mundo súper injusto. El mundo es injusto porque el ser humano se ha rendido a los bienes y al dinero. Se ha rendido a un Dios que no es el Dios verdadero. Se ha rendido a un ídolo, al ídolo del dinero. Así que la escasez no comienza en el bolsillo. La escasez comienza en nuestra mente. ¿Qué significa tener una mentalidad de escasez? Creer que nunca tengo lo suficiente. Por eso no importa si es mucho o poco lo que tenés. Porque la mentalidad de escasez siempre va a sentir, a percibir que te falta algo, que no tenés lo suficiente. O creer que te va a faltar. Creer que te va a faltar. Hoy tengo, pero tengo miedo de que mañana me falte. Esa es mentalidad de escasez. Tengo hoy, la verdad que tengo, pero estoy con el miedo constante de que mañana me falte. No puedo disfrutar el hoy porque estoy con el miedo de que mañana me falte. Eso es vivir prisioneros de una mentalidad de escasez. En la palabra de Dios hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llamó Ageo. Ageo, en el capítulo 1, versículo 6 de la Biblia, buscalo si lo tenés, Ageo capítulo 1, versículo 6, en el Antiguo Testamento, este profeta, de parte de Dios, le da un mensaje a un pueblo que había sido conquistado por una mentalidad de escasez. Y esta mentalidad de escasez, porque nunca les alcanzaba o por el miedo a perder lo que tenían, los llevó a tener prioridades donde la mentalidad de escasez gobernaba todo, sus actos y su vida y sus relaciones injustas con los demás. Entonces el profeta Ageo les hace este llamado, le dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. ¿Escuchaste? Cuando la mente de escasez te conquista, cuando nunca te alcanza lo que tenés, es lo que dice acá el profeta. Trabajás mucho, pero lográs poco resultado. Comes mucho, pero nunca te alcanza. Bebés, pero nunca llegás a saciarte. Te vestís, pero nunca tenés lo suficiente para abrigarte. Y todo lo que ganás se te va como en un bolsillo roto. Ganás y ya lo perdiste. ¿Cuántas veces te sentís así? ¿Cuántas veces podés identificarte con esta situación? Con temporadas, con periodos como este, donde sentís que nada te alcanza. La escasez es un ciclo que comienza con la provisión de Dios. Pero una vez que Dios me provee, mi mentalidad de escasez me hace sentir que no es lo suficiente. O mi mentalidad de escasez me hace pensar que mañana me va a faltar lo que hoy Dios me proveyó. Hay una historia en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel logra salir de Egipto, de la esclavitud, sigue esclavo de una mentalidad de escasez. En medio del desierto, donde Dios los guía hacia la tierra de promesa, el pueblo de Israel, que había sido liberado de la esclavitud de Egipto, seguía esclavo de una mentalidad de escasez. Tenía miedo de que mañana les falte lo que Dios les proveía en el día de hoy. Está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Primero Génesis, el segundo Éxodo. En ese segundo libro de la Biblia, en el capítulo 16, que nos cuenta esta historia de Moisés llevando a su pueblo, al pueblo de Dios, a la tierra prometida, están en el desierto y en medio del desierto, en el capítulo 16, versículo 4, el Señor le dice a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Dios le dice: les voy a dar pan del cielo. Cada día les voy a dar pan del cielo. Hoy, mañana,
Cada día les voy a dar pan del cielo. Cada día les voy a proveer el pan que necesitan. Cada día les voy a dar el alimento que necesitan. En el versículo 19 y 20, vemos que Dios cumple con lo prometido. Porque Dios siempre cumple con su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Dios cumple con lo prometido. Así que el pan del cielo que Dios le promete a su pueblo cae en medio de ese desierto. Dios les provee el pan de cada día. Y Moisés les vuelve a recordar que esta provisión es diaria. Día a día Dios les iba a proveer. No les iba a faltar ni hoy ni mañana. Entonces Moisés, en el versículo 19 del mismo capítulo 16, les vuelve a decir: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se le llenó de gusanos y comenzaron a apestar. Comenzaron a apestar. Apestaba. Mentalidad de escasez. Dios le dijo: junten hoy lo que necesitan. Mañana volverán a tener provisión de parte del cielo. Yo mismo les proveeré lo que necesitan. Pero la mentalidad de escasez de algunos hicieron: no, juntemos para mañana. Mirá si mañana Dios no nos da el pan del cielo. Pero Dios dijo que te lo va a dar. Pero mirá si no nos da. Mentalidad de escasez. Miedo a no tener mañana lo que hoy tengo. Y eso me vuelve esclavo. Entonces el pueblo acumuló más y se les pudrió. Dice, se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Es que apesta. Tener mentalidad de escasez apesta. Nos vuelve esclavos. Nos vuelve esclavos de conductas que nunca nos permite estar satisfechos, nunca nos permite disfrutar lo que tenemos, porque tenemos miedo de perderlo o porque nunca nos es suficiente, nunca nos alcanza. La mentalidad de escasez es algo que también se repite en el día de hoy. Acá en Argentina hemos tenido, bueno, en Argentina, en el mundo creo yo. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Yo estaba en Brasil en ese momento. A los pocos días regresé a Argentina. Pero leía las noticias. Cuando llegué me sorprendió algo. Que todo el mundo estaba corriendo por papel higiénico. Parece que se había corrido la noticia de que iban a escasear los papeles higiénicos. Y la gente salía en bandadas a comprar papeles higiénicos, bolsas de papeles higiénicos, a tal punto que me acuerdo de haber visto jugadores de fútbol hacer jueguitos con los papeles higiénicos, como un chiste sobre lo que estaba pasando. La gente tenía miedo de que mañana no tuviera papel higiénico y salía a comprar y acumular. Yo creo que se van a recordar de esta pandemia, los que se acuerden, van a decir, bueno, el comienzo de la pandemia comenzó así. La gente salió a comprar papel higiénico. Fue tremendo. Claro, muchas veces nosotros esto que es risueño y anecdótico nos esclaviza. Porque acumulamos teniendo miedo de que mañana nos falte. No tiene que ver con el ahorro. El ahorro es otro tema y eso es muy bueno. Es un consejo bíblico el ahorro. Estamos hablando de una actitud de acumulación compulsiva. Acumulo, porque tengo miedo de que mañana me falte. Tengo miedo de que mañana me falte. Hay lecciones bíblicas que debo aprender. La mentalidad de generosidad surge de creer que Dios, que me provee hoy, también me proveerá mañana. Por eso puedo ser generoso, porque confío en un Dios generoso, en un Dios que hoy me proveyó y que mañana me volverá a proveer. Un Dios generoso. La recolección del maná, del pan del cielo que el pueblo de Israel tenía que hacer en el desierto fue una enseñanza para el pueblo de Dios a confiar en Dios. Fue un tiempo especial de enseñanza. Tal vez vos estás en un tiempo así, es un tiempo de enseñanza. Tal vez hoy lo único que estás viviendo vos es la provisión de este día. Y tal vez tenés que vivir como esta situación del pueblo de Dios. Mañana tendrás que volver a ir a buscar el pan, confiando en que Dios te lo va a proveer. Es una escuela de enseñanza. Yo la tuve que vivir. Yo la viví. Quiero abrirte mi corazón en esta mañana. Yo nací en el Chaco, una de las provincias más pobres de la Argentina.
Dentro del Chaco nací en el Gran Resistencia, en un lugar llamado Villa Libertad, uno de los barrios más pobres de Resistencia, barrio marginal, barrio fuera de la ciudad, donde vivía la gente pobre. Por necesidades económicas, mi mamá tuvo que venir a trabajar a Buenos Aires y yo me quedé criado por mis abuelos, donde no me faltó nada, gracias a Dios, tuve el pan de cada día. A los 12 años me vine a Buenos Aires nuevamente a vivir con mi mamá y mi papá, y a los 13 años comencé a trabajar en un taller mecánico. Todas las mañanas me levantaba y en el taller mecánico sonaba Radio Rivadavia con Héctor Larrea y su programa Rapidísimo. Yo era un chico de 13 años, un adolescente, pero aprendí a escuchar buena radio. A Héctor Larrea con su programa Rapidísimo, que pasaban hermosos tangos y música, así que ahí trabajaba en el taller mecánico mientras sacaba los zócalos de los autos con la pistola neumática. Sacaba los zócalos de los autos, ahí estaba en el taller mecánico, sobre todo era un taller de chapa y pintura, ahí a los 13 años, trabajaba a la mañana, 6:30 de la mañana, a las 12 venía, comía en casa y a la 1 estaba en el colegio. Y así desde los 13 años no paré, trabajé siempre, desde ahí trabajé siempre. Luego la secundaria, durante el día trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, luego a las 5:30 entraba al colegio, hasta las 11 menos cuarto de la noche, cenaba en mi casa, estudiaba y me iba a dormir. Y así tuve que hacer la mayor parte de mi secundaria. Trabajé siempre me esforcé. Y eso es muy bueno. Lo que no era bueno es que nunca, en ningún periodo de mi vida, me alcanzaba. Siempre sentía que algo me faltaba, nunca tenía las zapatillas que quería, nunca tenía la bicicleta que quería, nunca tenía el ciclomotor que quería, nunca me alcanzaba y siempre tenía miedo de que me faltara. Vivía con mentalidad de escasez, no vivía una vida generosa, vivía una vida de escasez. Tenía miedo de que las cosas me faltaran. Así fue, muchas veces. Y yo tuve que, cuando me convertí al Señor, cuando conocí a Cristo y comencé a venir a esta iglesia donde estoy ahora, y escuché la palabra de Dios y conocí el amor de Dios y le entregué mi vida a Él, no es que al día siguiente cambió mi vida. Mi mentalidad de escasez siguió funcionando de la misma manera. Pero Dios me enseñó la escuela del maná. Dios me enseñó que en la escuela del maná yo podía aprender a salir y a quedar libre de una mentalidad de escasez y comenzar a tener una mentalidad de generosidad. Ahora tuve que aprender. Y fue muy duro. Porque una cosa era cuando yo recogía el pan para mí hoy, no tenía para mañana y tenía que confiar que mañana Dios me iba a proveer. Pero otra cosa es cuando me casé y tuve un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y la escuela del maná se extendió a lo largo de los años. He vivido una larga escuela del maná. He vivido esa escuela del maná donde para ir a trabajar tenía que buscar moneditas bajo la cama y juntar las moneditas que se habían caído alguna vez en la vida a ver si juntaba para el colectivo. Una vez me alcanzó para ir al trabajo a dar una clase que yo tenía que dar a un grupo de arte y fui confiado en que ese día me tenían que pagar. Era la primera semana del mes y me tenían que pagar. Y con lo que me iban a pagar yo iba a regresar a mi casa. El tema es que llegué y no me pagaron. Así que tuve plata para ir al lugar, estaba creo que por Ramos Mejía, un lugar, y tenía que volver a Lanús. Tenía a mi esposa, a mis hijos, y no tenía plata para volver. Así que tuve que ir y pedirle al colectivero y decirle, mire, vine a trabajar, pensé que me iban a pagar, no tengo plata para volver a mi casa. Por favor, ¿usted podría llevarme? Así tuve que hablarle al colectivero. El colectivero fue tocado por Dios y me trajo. Y vine hasta Lanús, donde pude regresar. Esa es una escuela de maná, dura, difícil, pero te puedo asegurar que en ese tiempo, donde solo había pan para un día y al día siguiente había que volverlo a buscar, Dios fue fiel. Nunca faltó el pan en casa, nunca faltó el pan en casa, nunca a lo largo de esos años. A lo largo de esos años donde vivimos con la escuela del maná junto con mi esposa, nunca faltó el pan, nunca. Siempre tuvimos lo que necesitamos. Siempre nos alegramos por la provisión de Dios que cada día nos dio. Y así fue como el Señor en esa escuela del maná me fue enseñando a liberarme de una mentalidad de escasez
y enseñarme a vivir en una mentalidad de generosidad. Confiando en Él, confiando en Él. ¿Cómo podemos vacunarnos? Ahora están buscando la vacuna contra el COVID. Bueno, ¿cómo podemos vacunarnos contra este virus, contra esta mentalidad de la escasez? Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña cómo ser libres de una mentalidad de escasez. Te invito a abrir el Antiguo Testamento en esta historia que nos van a enseñar 3 pasos para ser libres de una mentalidad de escasez y contagiarnos de una mentalidad de generosidad. Ser parte de una familia generosa. Animarnos a ser generosos, aun cuando lo que tengas es poco. Aun cuando vos consideres que tenés poco para dar. Hoy te invito a que estés como estés, seas una persona generosa. En el Antiguo Testamento, Segunda Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2. Había una viuda que era miembro de la comunidad de los profetas. Era una viuda cuyo esposo que había fallecido era miembro de la comunidad de los profetas. Esta mujer le suplica al profeta Eliseo lo siguiente: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le pregunta el profeta Eliseo. Dime, mujer, ¿qué tienes en casa? Ella le responde: su servidora no tiene nada en casa, excepto un poco de aceite. Esta historia nos habla de 2 miradas. La mirada de una mujer que en un contexto difícil había perdido a su esposo, un profeta de Dios, donde la mayoría de los profetas de ese tiempo habían sido llevados a adorar a ídolos, pero quedaban pocos profetas que adoraban al Dios verdadero y servían al Dios verdadero y predicaban el mensaje de verdad. Y uno de esos hombres que quedaban fieles a Dios había sido su esposo, que había fallecido, y ahora ella, viuda, estaba endeudada. Ella, por supuesto, estaba en una situación desesperada, llena de deudas, sin poder pagarlas y a punto de perder a sus hijos, que en los tiempos de esta historia se podían tomar como pago de la deuda. Así que esta mujer no solo estaba desesperada, seguramente tenía miles de preguntas. Señor, mi esposo te sirvió, ¿cómo podemos estar pasando esto? Señor, ¿cómo nos permitís pasar esto? Había enojo, había queja, también había queja con este hombre de Dios, con el profeta Eliseo. Le está diciendo: ¿cómo? Mira la que estamos, hace algo por nosotros. ¿Dónde está el Dios al que servimos? Así estaba esta mujer. ¿Dónde está el Dios al que servimos? Mirá cómo estamos, mirá cómo estamos. Estoy a punto de perder a mis hijos. Y así es como esta historia comienza. Pero esta historia nos puede enseñar 3 principios acerca del Dios que provee. 3 principios acerca de la provisión de Dios que es para vos y para mí. ¿Escuchaste? Te estoy hablando en este tiempo de cómo aprender acerca de la provisión de Dios. Vos y yo tenemos un Dios proveedor. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es tu proveedor? Bueno, viví conforme a eso que crees. Y esta palabra nos va a enseñar cómo vivir una vida cuando tenemos un Dios que nos provee. ¿Cómo vivir? Porque a veces estamos viviendo equivocadamente. Tenemos un Dios que nos provee, pero no vivimos como si esto fuera real. No lo vivimos. Y esto nos quita alegría, nos llena de amargura, nos llena de miedo, nos llena de desesperanza. Y estamos esclavos de una mentalidad de escasez. Hoy es un llamado a la libertad. Seamos libres de la mentalidad de la escasez. Una mentalidad que hemos recibido, que hemos heredado tal vez, que hemos tenido mandatos familiares. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos fueron personas llenas de miedo, de no tener mañana. Y entonces acumular y vivir esclavos de ese miedo, porque mañana podemos perderlo todo.
O tal vez de familias que se han rendido frente a la acumulación y al poseer y al tener, pero nunca estaban satisfechos y siempre había que tener más y siempre había que tener más y nunca no alcanzaba nada. Siempre hay que lograr más, siempre hay que tener más. Y así lo viviste, siempre presionándote para que tengas más, para que tengas más, para que tengas más. ¿Cómo puede ser que no tengas un auto? ¿Cómo puede ser que no tengas tu casa? ¿Cómo puede ser que no tengas tal cosa? ¿Cómo puede ser que no te vayas a Europa? ¿Cómo puede ser que no te hayas ido afuera? Bueno, ahora no puedes ir a ningún lado, ¿no? Pero ¿cuántas presiones de familias que te hacen vivir con una mentalidad de escasez? Hoy es tiempo de ser libres de esa mentalidad y vivir una mentalidad de generosidad como hijos de un Padre generoso, como hermanos de Jesucristo, nuestro hermano mayor que fue generoso. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Esta mujer, cuando el profeta Eliseo le dice, dime qué tienes en casa, ella le responde, su servidora no tiene nada en casa excepto un poco de aceite. ¿Escuchaste? No tengo nada, le dice, no tengo nada. ¿Por qué? Porque lo poco que tiene, el aceite que tiene, por ella es estimado como nada. Esa es la mentalidad de escasez. No importa lo poco que tengo, no lo ves, lo desestimás. Para vos es nada. Una mujer sin fe como estaba esta mujer enojada, sin fe, es alguien que dice, no tengo nada. Pero para el profeta de Dios, esa nada es el todo. Esa nada es más que suficiente. Porque el profeta de Dios no dice nada, dice poco. Poco, es verdad, es poco lo que tenés, pero eso lo tenés, y eso poco en las manos de Dios puede ser algo grande, eso poco en las manos de Dios será más que suficiente para tu provisión, eso poco en las manos de Dios te alcanzará para tu provisión de cada día. Ese es el Dios que provee. Miremos, esto es lo que dice, la escasez se fija en lo que falta, no tengo nada. La mentalidad de un hombre de fe es, esto es lo que tengo, y lo que tengo lo llevo a las manos de Dios. La mentalidad de escasez te hace quejarte, no tengo nada, nunca tenemos nada. ¿Cuántas discusiones hay en la familia? Porque convengamos que tener mentalidad de escasez también genera problemas en los matrimonios, en las familias, demandas constantes, críticas, quejas, subestimación, maltrato, desprecio, porque nunca nos alcanza. Porque la mentalidad de escasez siempre también mira al otro que le va mejor, al otro que tiene más que yo, al otro que se va de vacaciones y yo no, al otro que cambia su auto y yo no, al otro que logra esto y yo no. La mentalidad de escasez siempre se compara con el que tiene más que vos. Tenemos que ser libres, y tenemos que vivir una vida de generosidad, confiando en un Dios que provee. Miren, yo vengo de una familia humilde, mis abuelos que me criaron, porque mi mamá tuvo que venir a trabajar a Buenos Aires, como les dije, mis abuelos me criaron. Mi abuelo era un trabajador municipal, mi abuela era una ama de casa. Siempre preparó un poco más de comida para que además de comer nosotros en la casa, sobrara un poco, porque siempre mi abuela decía, alguien va a pasar a pedir, mi hijo, alguien va a pasar a pedir, siempre hay que tener algo para ellos. Así que yo aprendí que no hace falta ser rico, ser millonario o tener mucho. Mis abuelos me enseñaron que aún teniendo poco, siempre tenemos algo para dar. Siempre podemos ser generosos. Y viví muy feliz. Mi infancia fue muy feliz, muy feliz, con abuelos que eran generosos y me enseñaron que la generosidad trae alegría. Así que la mente de escasez se fija en lo que no tiene, pero la mente que confía en Dios, lo poco que tiene, lo pone en las manos de Dios y es más que suficiente para la provisión de cada día. Jesús una vez estaba hablando frente a 5.000 personas. Sus discípulos se acercan y dicen, bueno, hay mucha gente, que se vayan a sus casas. Y Jesús dice, denle ustedes de comer.
Ellos empiezan desesperadamente a pensar diciendo, no hay lugar donde comprar, no hay nada. Entonces dice en Juan capítulo 6, Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan capítulo 6, allí dice que los discípulos encuentran a un muchacho. Dice, bueno, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Mentalidad de escasez. Bueno, acá tenemos 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Sabes una cosa? Esos 5 panes, esos 2 peces, puestas en las manos de Jesucristo, se multiplicó y proveyó alimento para todos. Lo que tenés, entregáselo a Dios. Lo que tenés, presentalo delante de Dios y deja que Él multiplique para tu provisión. Deja que Dios obre. Tenés que creer en un Dios proveedor, en un Dios que te dará hoy. Y tal vez estás viviendo la escuela del maná, como la viví yo largos años de mi vida. Te estoy hablando de largos años de mi vida. Te estoy hablando de por lo menos 15 años. Ojalá que tu maná no sea tan largo. Ojalá que la escuela del maná para vos no sea tan largo como fue para mí. Yo he tenido que vivir entre 13 y 15 años aproximadamente en la escuela del maná. Y recién ahí aprendí. Y fui libre de una mentalidad de escasez. Durante 15 años tuve que salir a buscar el pan cada día. Y cada día confiar en que al día siguiente nuevamente Dios iba a proveer. Ojalá en esta escuela del maná aprendas a confiar en un Dios que provee. Dios provee, Dios usa personas. Yo doy gracias a Dios por las personas que fueron proveedores de Dios para mi vida. Entre ellos debo reconocer hoy a mis suegros. Mis suegros fueron proveedores de Dios. Ellos nos proveyeron. Ellos fueron herramientas de Dios para que el pan estuviera en casa. Amigos queridos, hermanos, familia, que fueron herramientas de Dios para que en la escuela del maná el pan estuviera cada día. Así que lo que tenés, ponelo delante de Dios, porque en las manos de Dios será lo suficiente para vos y tu familia. En segundo lugar, Dios hace algo extraordinario de lo que parece insignificante. Dios hace algo extraordinario de lo que parece insignificante. A menudo, Dios hace las cosas más grandes a través de las cosas más pequeñas. El agricultor, cuando tiene una semilla en su mano, por los ojos de la fe, no ve la semilla, ve el trigo que va a salir de esa semilla y se va a transformar en pan. Entonces, ¿qué es lo que le dice el profeta Eliseo? Le dice y le ordena. Me encanta, Eliseo no sugiere. El profeta le ordena: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas que te prestaron y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. En Segunda Reyes, capítulo 4, versículos 3 al 5. Bueno, esta mujer que había dicho no tengo nada, salvo un poco de aceite en una vasija, ahora tenía un poco de aceite en una vasija y un montón de vasijas vacías. Es que Dios iba a hacer un milagro. Dios iba a hacer un milagro. Esta mujer había llegado a un momento crítico, pero esta mujer había llegado al momento del milagro. ¿Cuántas veces necesitamos ser llevados a ese momento crítico? ¿Cuántas veces necesitamos llegar a ese momento donde lo único que nos puede salvar es un milagro de Dios? Es que muchas veces Dios nos lleva a un milagro a través de las crisis, a través de los momentos más difíciles. Dios nos conduce al milagro. Te estoy abriendo mi corazón en esta mañana, porque yo he experimentado esta historia en mi propia vida. ¿Sabés? En el año 2000, yo estaba trabajando en la TV pública, contratado, hacía varios años, hacía 2 años que estaba trabajando contratado, y en ese año le dieron la relación de dependencia a varias personas, menos ¿a quién?
¿Menos a quién? A mí. Y yo había llegado con cartas de recomendación de un montón de personas influyentes, de personas muy influyentes. Yo dije, ya está, me van a dar la relación, porque he tenido la mejor recomendación y personas llamaban por mí. Personas influyentes, relacionadas al poder. A todos te dieron la relación de dependencia, menos a mí. En el año 2001 cambia el gobierno que viene dice, bueno, vamos a poner en orden a todos los contratados porque esto está mal, y correcto, estaba mal. Y pusieron en orden a todos los que habían quedado, menos a quién. A mí, nuevamente. En el año ese habían entrado unas personas nuevas, al año las regularizaron como correspondía. ¿A quién no lo hicieron? A mí. Año 2002, un helicóptero con el presidente que renuncia se va de la Casa Rosada. 5 presidentes pasan en una semana por la Casa Rosada. Yo me quedé sin contrato y en ese momento, donde no sabía qué iba a pasar con mi vida laboral, donde no sabía en qué, estaba en un limbo legal, no tenía contrato, no tenía nada, iba a trabajar. En ese momento, el directorio del canal decide hacer una reunión para regularizar mi situación en el momento más crítico y en el momento más difícil, donde nadie creía que a mí en ese momento podían darme la relación de dependencia. Allí me la dieron. Dios me condujo a un milagro. Dios me condujo a un milagro. Tal vez estás viviendo un tiempo difícil de lucha, de esperas en tu vida económica, cosas que no se te dan. Bueno, Dios te está conduciendo hacia un milagro. Dios te está conduciendo hacia un milagro para que la única honra y la única gloria se la des a Él. A ese momento, el único a quien yo le di toda la honra y toda la gloria es al Señor en quien confío, porque solo Él pudo hacer ese milagro. Así que no tengas miedo, no tengas temor, no te angusties. Esta situación que estás llevando es un camino hacia el milagro. Dios hará un milagro en tu vida. Aprende a confiar en Él, aprende a confiar en Él, aprende aún en esta situación a dar, a ser generoso, a compartir, porque Dios es así, es un Dios generoso, es un Dios que nos desafía a dar, es un Dios que nos desafía a dar. Tenemos que dar, tenemos que ser generosos, tenemos que ser buenos administradores. Yo era muy desordenado y Dios me enseñó a través de la escuela del maná a ser ordenado. Una de las cosas que fui desordenado es en la administración de mis recursos económicos. Era un desordenado absoluto. Nadie me había enseñado a administrarme bien. Y comencé a aprender que la palabra de Dios me daba una enseñanza. Comencé a aprender lo que era el diezmo. Sí, el diezmo. Qué palabra horrorífica, ¿no? Encima los evangélicos que nos estigmatizan con el diezmo, ¿no? Hay cada mito a lo largo de la historia cristiana. Ustedes saben que al principio, en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, hay indicios de que los no cristianos decían que los días que se celebraba la Cena del Señor en la iglesia, que se hacía como una comunidad donde se juntaban por temor entre ellos, decían que sacrificaban niños. Se llegó a decir que en los cultos cristianos, en las celebraciones cristianas de la Santa Cena, se sacrificaban niños. Sí, y se comía, los acusaban de caníbales. Bueno, el pastor Loredo contaba que una vez llevó un amigo a la iglesia evangélica y cuando el amigo, después de mucho negarse, va a la iglesia, entra a la puerta y dice, bueno, dale, decime dónde está. Y el pastor Loredo le pregunta, ¿dónde está qué? ¿Dónde está la Virgen para escupirla? Porque dicen que ustedes los evangélicos tienen una Virgen que cada vez uno que entre hay que escupirla. Mirá como las historias que se cuentan mentirosas sobre la iglesia. Y sobre los diezmos, ¿cuántas historias se cuentan? A mí me preguntaban en el trabajo, ¿vos tenés que presentar tu recibo de sueldo en la iglesia para dar el diezmo? Miren las cosas que se dicen. Es tremendo, es tremendo. Y a veces nosotros caemos en esas mentiras y en esas vergüenzas. Por supuesto que hay delincuentes, por supuesto que hay ladrones, por supuesto que hay personas que han lucrado con la fe, con la religión. Pero ¿sabes una cosa? Eso no nos tiene que impedir estar orgullosos, estar felices de decir que nuestra comunidad de fe, cada uno voluntariamente, en la intimidad con Dios,
damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas, porque Dios nos ha enseñado a ser generosos, porque con nuestros diezmos y ofrendas sostenemos la obra de Dios que se transforma en servicio a los más humildes, servicio a los necesitados, no solo de pan, de abrigo, sino también a los necesitados espirituales, a los necesitados de muchas cosas que la iglesia puede dar, porque cada una de las familias de la fe aporta sus diezmos y sus ofrendas. Es un llamado de Dios a ser generosos. Miren, en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Malaquías tuvo que llamar al pueblo de Dios, que se había olvidado de ser generoso y comenzó a tener una mentalidad de escasez. Les tuvo que hacer un llamado. Y les dijo así, Malaquías capítulo 3, versículo 10, traigan el diezmo para los fondos del templo, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes una cosa? A mí me costó aprender esto. Por el desorden. Y en segundo lugar, por el temor a que me falte. Pero aprendí que el 90% puesto en las manos de Dios rinde mucho más que el 100% en desobediencia a Dios. Lo he aprendido, doy testimonio de esto, soy testigo de esto, lo he experimentado nuestra familia. Y ¿sabes una cosa? Soy feliz porque puedo compartir. Porque los diezmos y las ofrendas se transforman en sostén de misioneros que están predicando el Evangelio en lugares difíciles, que están sirviendo para hacer mejor la vida. Tenemos misioneras que son una misionera que es obstetra, que está trabajando en lugares muy pobres allí en medio del mundo islámico, atendiendo a mujeres. Tenemos a otra misionera que está enseñándole a las personas a tener sus huertas para poder cultivar y que no les falte el alimento. Tenemos un comedor donde comen cada martes más de 100 personas, donde se han distribuido 300 frazadas. Soy feliz de ser parte de una familia generosa. Soy feliz y no me avergüenzo de ello. No me avergüenzo de ello. No te avergüences. Sí, no te avergüences. Dios nos llama a ser parte de una familia generosa, porque tenemos un Padre generoso y tenemos a su Hijo Jesús, que ha sido muy generoso y es con nosotros. Y un espíritu de poder para que vivamos una vida generosa. En tercer lugar y último lugar, la abundancia, la provisión de Dios sigue a tu fe. La provisión de Dios es gracia. Y la abundancia de esa provisión sigue a tu fe. ¿Por qué? Miren lo que pasó. Esta mujer comenzó a verter su aceite en las vasijas que había conseguido. Y dice, cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y el hijo le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios. ¿Quién le mandó? Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Así que este hombre le mandó a decir a esta mujer y a sus hijos, enciérrate en tu cuarto, enciérrate en ese lugar y vuelca allí el aceite. La mujer lo hizo hasta que completó todas las vasijas. ¿Por qué los mandó a ellos solos? Porque esto es una intimidad entre esta mujer y sus hijos con Dios. ¿Sabes una cosa? Dios te está llamando a tener una intimidad con Él. Encerrate ahí con Dios, con tu esposa, vos solo, con tus hijos. Es un tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo de ver la provisión de Dios. Es un tiempo de confiar en Dios. Este es un tiempo ahora en medio de tantas angustias, en medio de tantas faltantes, en medio de tantos temores, de que en este momento a solas con Dios te das cuenta que Él es tu proveedor. Y esto conquista tu mente, esto conquista tu corazón. Un Dios que te provee y te proveerá. Esto te liberará de angustias y temores y de la esclavitud de una mente de escasez. Esto te permitirá ser libre para dar. Sí, en medio de esta situación de ser libre para dar, para ser generoso, el profeta le dice, ahora ve, vende y paga tu deuda. Y con lo que sobra vivirás tú y tus hijos. Un Dios que provee
y que abunda su provisión, no solo para pagar la deuda, sino para que le sobre para seguir viviendo. Y miren el orden de la palabra de Dios. Primero paga tus deudas. Así como te he contado testimonios lindos de mi vida, ¿no? De cómo Dios me proveyó, te voy a contestar, estoy abriendo mi corazón, ¿eh? Te voy a contar que también tuve que aprender mucho sobre esto. Yo era una persona que me endeudaba porque siempre quería lo que no tenía. Mi mentalidad de escasez siempre me hacía desear lo que no tenía. Entonces muchas veces me endeudé para ir de vacaciones, cuando ya tenía deudas previas con otras personas. Y me volví a endeudar. Y muchas veces la tarjeta de crédito me llegaban cartas de anticipos de juicio. ¿Sabes una cosa? Lo primero que tenemos que hacer es pagar nuestras deudas. Lo primero que tenés que hacer cuando Dios comienza a generarte recursos es pagar tus deudas. Tenete 2 jeans, usas uno y otro, pero pagá las deudas. Es la prioridad. Pero Dios proveyó a esta mujer y a sus hijos, los libró de la debacle, los libró del futuro que ellos visualizaban. Ella visualizaba a sus hijos esclavos, ella viuda, pobre, mendiga. Eso es lo que visualizaba ella, pero Dios visualizó otra cosa para ella. Dios visualizó este futuro que ahora ella estaba viendo, un futuro de provisión, donde Dios está allí, El Dios que te proveyó ayer, el Dios que te provee hoy, es el Dios que te proveerá mañana. Dios es tu proveedor, ¿lo crees? Entonces, vos sos parte de una familia generosa, tenés un Padre generoso, tenés un hermano Jesucristo generoso y tenés un espíritu de poder que te va a permitir ser libre de la esclavitud, de una mente de escasez y ser libre para tener una vida de generosidad. Viví una vida generosa. Sé generoso, da tu tiempo a las personas. Sé generoso, da tus dones al servicio del reino. Sé generoso, no seas egoísta con tus dones. No los guardes para vos. Usá tus dones. Usá esas capacidades que tenés para el reino. Usálos para la iglesia. Usalo para bendecir a los hermanos y a las hermanas. Por Dios, salí de donde estás parado o parada. Y viví una vida más generosa. Sé generoso con tu iglesia. Sé generoso con el Señor. Sé generoso con los demás. Da tus diezmos, da tus ofrendas, da tu tiempo. Acá cada martes tenemos personas generosas que vienen a cocinar, que vienen a servir, que vienen a preparar la ropa en la semana para ordenarla bien, para poner las zapatillas, para poner los abrigos. Así cuando viene la gente de la calle y te pide una zapatilla talle 36 o 38 o 40, está todo ordenadito porque hay gente que es generosa con su tiempo y viene. Es gente que es generosa. Y a los voluntarios les trae una tortita todos los martes para que coman. Hay gente que es generosa, que comparte el pan y que siempre hace un poquito más para que el que pase tengas una manzana, una banana, algo para compartir. Viví una vida generosa porque tenemos un Dios generoso. Sos parte de una familia generosa y esto te llena de alegría el corazón. Así que renunciá a todo lo que te ha mantenido esclavo de una mentalidad de escasez. He tenido que trabajar con personas que han llegado a la iglesia enfermas, en depresión, por haber vivido esclavos de una mentalidad de escasez. Con mucho dinero, pero con mentalidad de escasez. Una vez, un joven trajo a su hermano. Su hermano tenía una empresa. No paraba de trabajar, no paraba nunca. Porque tenía miedo un día de perderlo todo. Se enfermó, cayó en la depresión, perdió todo. Cuando llegó, Dios lo libró de esa mentalidad de escasez, le enseñó a confiar en Él, en el Dios proveedor, y recuperó, no solo en lo económico lo que había perdido, sino que recuperó ahora la manera de vivir una vida más feliz, una vida de confianza y una vida de generosidad. Dios tiene para vos algo mucho mejor de lo que hoy estás viviendo. Entrégate a Él, entrega tu vida, entrega tu mente, tus pensamientos
y decirle a Dios que te permita vivir hoy con lo que tenés una vida más generosa. Hacé un pacto de generosidad con Dios en esta mañana. Ora conmigo, decirle: Señor, yo quiero vivir una vida generosa. Yo quiero hacer con vos un pacto de generosidad. No quiero vivir esclavo del miedo por lo que me va a faltar mañana, por lo que puedo perder. No quiero vivir insatisfecho porque siempre siento que me falta algo. Quiero hoy hacer un pacto de generosidad. Con lo que tengo, sea mucho o poco, lo pongo delante tuyo para que lo multipliques, para que esa provisión que hoy tengo me permita ser feliz y pensar en el otro, pensar que también yo puedo compartir algo con los demás. Señor, gracias por la generosidad que a través de Jesucristo nos has dado, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. No hay mayor generosidad que esa. Gracias, porque Él no nos dio algo, Él nos dio todo, su propia vida, y así nos dio la salvación, la herencia más maravillosa que podemos recibir. Vida nueva, vida eterna en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas más generosas. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu de poder, concédenos vivir vidas generosas. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana, lunes, a las 20 horas, de lunes a viernes. Hoy, a las 5 de la tarde, los niños tienen su Zoom. Si vos tenés abuela, papá, mamá, tío, trae a tus niños a los caminos de Dios, que son los mejores caminos. A las 5 de la tarde tenemos Zoom de niños. ¿Querés saber cómo participar? Ahora, cuando termine esta celebración, vamos a poner allí el Zoom para que puedas sumarte. Dios te bendiga. Paz y bien sobre tu vida.